serio no recibir a nuestros hermanos en Cristo en la casa. Amén, gracias a Dios. Bienvenido todo el que venga en el nombre del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Salmo 94. Salmo 94. Nueve 4, versículo 12 y 13. Dice: bienaventurado el hombre, incluido mujer, hermanos, a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes en los días de aflicción. El hombre a quien corriges para hacer descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Amén. Bienaventurado el hombre, es la parte importante, hermanos, es bienaventurado el hombre a quien tú corriges. No menos importante lo demás, sino la parte importante para nuestro mensaje hoy. Y es un tema importante para todos, hermanos. Y es cuando estamos bajo prueba o bajo disciplina de Dios. ¿Qué o para qué? ¿O cómo va a ser buena para mí? ¿Cómo Dios va a obrar en mí? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué fruto dará después de la disciplina, hermanos? Y vamos a ver varios textos, pero es importante que no olvidemos este Salmo 94, la porción primera del versículo 12. Bienaventurado el hombre o mujer a quien tú corriges. Bienaventurado, ¿se acuerdan qué quiere decir? Muy feliz, triplemente feliz. Muy feliz, triplemente feliz. En el Antiguo Testamento, hermanos, este salmista tiene un excelente concepto de la corrección. ¿Por qué crees que diga que tiene un excelente concepto de la corrección? ¿Cuándo has escuchado tú que un niño, después de darle una vara o castigarlo, diga: qué feliz soy? Me hubieras dado más, papi. Qué feliz estoy. Pero el salmista, hermanos, tiene una teología perfecta. Conoce esto a perfección. Obviamente no es un hombre que no ha sido. Son correcciones severas, son castigos fuertes. De hecho hace cosas que de pronto no podemos entender por qué. Y probablemente vamos a morir sin haber entendido muy bien por qué. El hombre a quien tú corriges. Y después viene una porción muy bella que dice: y en tu ley lo instruyes. Esa palabra ley no está hablando de la ley mosaica únicamente, sino de la palabra en general. En tu ley lo instruyes. Para hacerle, dice ahí, ¿pueden leerlo conmigo? Para hacerle descansar en los días ¿de qué? De aflicción. Bienaventurado. Entonces, hermanos, todos nosotros como hijos de Dios, si es que somos hijos de Dios, vamos a ser corregidos, vamos a ser disciplinados y debemos siempre ver más allá de las correcciones o tribulaciones o cosas que pasen. Lamentaciones 3 dice en una porción que de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. El profeta Daniel también dice: ¿qué acaso no es el Señor el que tiene el poder y la soberanía para mandar el bien y el mal? Entonces, cuando nosotros estamos bajo un problema, una condición de disciplina, es muy probable que volteamos nuestros ojos y pensamos que es algo satánico. Es que Satanás me está probando. No, en realidad quien prueba es el maestro que quiere que sus alumnos puedan pasar la prueba. Y quien tienta en medio de la prueba es Satanás. Entonces nosotros tenemos que recordar que el que manda las cosas buenas y el que manda las cosas malas es Dios. Malas para nosotros, porque para Él son perfectas y buenas. Malas para nosotros, enfermedad, pobreza, muerte, esas cosas son pruebas enviadas por Dios, pero no con un propósito negativo, sino con un propósito positivo. Y tú dirás: ¿pero cómo? Bueno, recuerda lo que el salmista dice: bienaventurado el que es corregido. Entonces, si lo podemos empezar a entender a partir de hoy, más que nunca, que cualquier cosa que nosotros pasemos es de parte de Dios y lo hace con amor, vamos a saber descansar en Él, hermanos. Nosotros debemos de estar esperando los resultados de las mismas pruebas y correcciones. Nosotros debemos de estar esperando los resultados. Hemos hablado antes que a veces cometemos el error de estar pidiendo
que Dios nos saque de la prueba. Cuando ¿quién mandó la prueba, hermanos? Más bien debemos de pedir resistencia en medio de la prueba. Y Señor, si es tu voluntad librarme antes de tiempo, pues estoy cansado. Alabado seas. Es lo que el Señor Jesucristo decía en la prueba de pruebas, ¿verdad? Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y después decía, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor era como masoquista, quería sufrir, ¿no? Porque Él entendía, siendo Dios, que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero Jesús, espérame, ¿que no sabes lo que te iba a pasar? No, sí sabía. Pero Él sabía que su voluntad era buena, agradable y perfecta, y que la corrección que estaba dándole a Él, que era para nosotros, terminaría en algo perfecto, hermanos. La corrección que Jesús recibe en la cruz del Calvario como hijo desobediente es la corrección que nosotros teníamos que llevar. Y tú ya viste el resultado de la corrección: salvación y vida eterna. Eso como prueba máxima. Entonces, hermanos, si nosotros, por ejemplo, corregimos a nuestros hijos, primeramente no les preguntamos si quieren ser corregidos, ¿estás de acuerdo? Bueno, a veces sí cometemos el error de que están haciendo algo malo y ¿quieres que te corrija? ¿Quieres que te discipline? Es como la amenaza previa a la corrección. Dios no nos va a preguntar eso, hermanos. Dios inmediatamente, al andar nosotros torcidos, de inmediato corrige, porque es un Padre justo, justo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con los hijos, no esperar a una segunda, tercera llamada que siempre por misericordia injusta practicamos. Es la segunda vez que te digo, a la tercera voy a dar. ¿Por qué esperar a la tercera? Probablemente en la tercera pasa alguna catástrofe o algo malo. Si corregimos desde la primera, obviamente va a haber un mejor resultado, va a haber más temor por hacer el mal. Y Dios precisamente hace eso. Y así como nosotros no le preguntamos a nuestros hijos siempre, ¿quieres que te corrija? Porque la respuesta no va a ser, sí, papi, corrígeme para ser bienaventurado. Él, por el contrario, quiere huir de la disciplina. Pero Dios sabe que la disciplina es necesaria, que la disciplina es necesaria, que la corrección es necesaria. Y Dios no nos va a preguntar, hermanos. No nos va a preguntar. Nosotros, por ejemplo, a veces detectamos que nuestros hijos no entienden. Y obviamente tenemos que continuar como cristianos con la corrección. No siempre golpes. No siempre dar en sus pompas una nalgada o con una vara. Puede ser corrección con castigo, corrección quitarles algo, corrección impidiéndoles que hagan esto o aquello. Siempre corregir, y confiamos que el Señor obrará siempre y cuando mi disciplina sea bíblica. Siempre. Y es muy interesante, hermanos, que esto esté en nuestras mentes. En muchas ocasiones nosotros actuamos de una manera errada y no corregimos en el momento indicado y después pagamos los platos rotos. El problema es que Dios es perfecto y Dios ha prometido hacer la obra en nosotros de inicio a fin. Entonces, si Él ha prometido perfeccionar la obra, no hay manera de perfeccionar una obra a menos de que ésta sea corregida. Que mi vida sea corregida, que tu vida sea corregida, porque ciertamente nosotros somos aquellas ramas torcidas que van a crecer como un árbol chueco, y el único que es dador de vida es el que puede desde la raíz empezar a dar vida al árbol y un tronco recto. Y es lo que el Señor hace. Él no espera a corregirnos, hermanos. Él no espera, Él corrige al tiempo que Él sabe que es necesario. Y nos corrige con el objetivo no de destruirnos, sino de perfeccionar la obra. Perfeccionar la obra. Y lo hace, hermanos, de muchas maneras. De muchas maneras. Dios, hermanos, va a continuar con la corrección hacia contigo, hacia conmigo. ¿Hasta cuándo crees? ¿Hasta que logre su propósito? ¿O hasta que el fruto se manifieste en nosotros? ¿Cuáles frutos? Los frutos de la salvación. Si decimos que la salvación es del Señor, decimos también que la regeneración o el cambio de vida, el cambio de mente, el cambio de obras es de Dios también, ¿cierto o no? ¿Quién es el que da fruto a un árbol, hermanos? ¿Quién le da vida al árbol para que dé fruto? Y con nosotros lo hace de la misma manera. Nosotros por nuestra propia cuenta no podremos dar un fruto, porque no son frutos míos. ¿Son frutos de quién? De Él, frutos del Espíritu. Entonces, la manera en cómo Él va a actuar es corrigiéndonos de muchas maneras, hermanos. Todas las que te vengan en este momento a tu mente, y aún más. Él va a corregirnos hasta lograr el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, estamos desordenadamente, lo que vamos a recibir es corrección. Corrección.
Si estamos caminando de una manera desviada, cuando conocemos ya a Jesús, el Señor nos va a corregir. ¿De qué maneras? De las que Él crea conveniente conforme a cada uno de sus hijos. Hay algunos que entienden con una varita. Conocemos niños que en cuanto sacas la vara o ven una mirada, ya no hacen nada más. Pero conocemos a otros niños que aunque les des 5 o 6 varas, siguen haciendo malas cosas. En nosotros es igual. Hay algunos que entendemos rápido, hay algunos que entendemos muy lento, hay algunos que jamás entienden, hermanos. Y Dios nos ha comprado en Cristo y Dios no va a permitir que ninguna de sus ovejas se aparte del camino. Eso es lo tremendo, que de una u otra manera Él, en su corrección para un bien eterno, va a hacer disciplina para sus hijos, hermanos. Así como un hijo probablemente va a decir que es exagerado cómo lo he corregido o cómo lo he castigado o lo que le he impedido, de la misma manera en nuestra injusticia vamos a decir, pero es que no era para tanto, Señor. Porque recuerda que siempre nos cubrimos a nosotros mismos. En nuestra injusticia decimos, no soy tan malo. Pero el Señor sabe que hay ahí. Miren que dice Gálatas 6:7, y el que llegue primero en pie, léalo por favor. Sea hermano o hermana, no hay problema. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen, no se engañen, eso es fabuloso. Tiene algo de relación con la predicación del domingo, ¿no? No nos engañemos, el rollo no es con los hombres, este asunto es con Dios, no podemos engañarlo. Él sabe qué pensamos, qué hablamos, cómo oramos, por qué nos reunimos, por qué hacemos, por qué saludamos, por qué no saludamos, por qué ofrendo, por qué no ofrendo, por qué sirvo, por qué no. No se engañen, Él sabe. ¿Y sabes qué? Él va a corregir, porque hay 3 tipos de personas o de hombres en relación a frutos. ¿Se acuerdan? Unos que van a dar muy poco fruto, otros que van a dar un fruto regular y otros que van a dar mucho fruto. Pero ¿en dónde están los sin fruto? ¿En dónde están? En ningún lado, no son del Señor. ¿Me explico? Él va a hacer que demos fruto de una u otra manera, en el inicio, en la media carrera o al final, pero va a hacer fruto. ¿De qué manera vamos a dar fruto? Por gracia de Dios, a través de la corrección. A través de la corrección hasta que nosotros podamos decir, Señor, soy tan feliz porque tú me corriges. Soy tan feliz porque tu palabra me instruye. Soy tan feliz porque ahora puedo descansar en los días de aflicción. Es el Dios soberano, hermanos, del que en un principio, creo que la mayoría de aquí ya hemos librado esa tormenta, pero en un principio era terrible escuchar de ese Dios soberano. Qué miedo, hermanos. Escuchar de que el Dios que está a mi favor, en ocasiones parece que está en mi contra. ¡Qué terror, hermanos! Se trata de Dios amor, Dios misericordia, Dios bondad, pero Dios justo, hermanos, justo, y que la disciplina y la corrección es necesaria para nosotros, y que aún Él es muy bueno, porque la paga del pecado es muerte. Y así como Adán, ninguno de nosotros ha muerto por nuestro pecado, hermanos. Adán no murió tampoco. ¿Pero qué hizo Dios? Lo corrigió y lo dejó vivir. Y a nosotros nos toca esa parte también. Es entonces, hermanos, un hecho irrefutable que Dios corrige. Además de que Dios no falla en corregir. Tenlo por seguro. Si tú y yo estamos desviados, tenlo por seguro. No va a ser como en la escuela primaria, secundaria o prepa, que pasábamos de panzazo o no nos descubrían al faltar, o podíamos mentir a mi padre y a mi madre y no se daba cuenta y libraba mis mentiras. De Dios nadie se esconde. Y tarde o temprano vas a ser corregido, y obviamente entre más tengas cargando, pues más corrección recibirás. Eso es algo cierto, hermanos. Dios nos corrige, Dios no va a fallar en corregir, y Él lo hace en todo tiempo. Por eso Filipenses, que te mencionaba hace un ratito, que fue el versículo del Congreso, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, estando más que convencido, estando completamente enterado, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cómo? ¿Nos va a llevar a rastras a la fuerza como un niño desobediente? Ándale, niño, muévase. ¡Ay, no quiero! No.
nos va a corregir para que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena manera para su gloria. Él no quiere obras chuecas, hermanos. Él no quiere malos gestos. Él no quiere que hagamos las cosas como de mala gana. Él dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo para mí y no para los hombres. A los hombres hazles mala cara. A los hombres hazlo a medias. A los hombres diles que no, pero a mí, que soy el Dios soberano, lo haces perfecto. ¿Cómo vamos a hacerlo si somos imperfectos? Él nos corrige, hermanos. Él nos va a corregir de muchas maneras. ¿Cuántos de aquí podrían decir que a causa de su pecaminosidad han sido corregidos? Todos, hermanos. Todos, todos, todos. Y muchas de las cosas que hoy tenemos o no tenemos son a causa de la corrección del Señor. La corrección del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo se logra esta perfección que dice el apóstol Pablo a los Filipenses y que toda la Biblia habla con respecto a la santificación? El proceso en el cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros para irnos haciendo a la imagen de Jesús, perfectos como Él. ¿Cómo es que esto funciona? La respuesta, hermanos, la tenemos a la vista. Dios perfecciona a los hombres, a los suyos. Esto es terrible lo que vas a escuchar, pero es necesario y vas a tener paz cuando suceda. Dios perfecciona a los suyos no con palmaditas de amor y con bienaventuranzas, antes pruebas y tribulaciones. El Señor nos va a corregir y nos va a perfeccionar a través de pruebas y tribulaciones. Escúchalo bien, a través de pruebas y tribulaciones, de todo tipo, hermanos. Y obviamente diremos que Dios se equivocó, Dios está mal, no es justo, ¿por qué esto, por qué el otro? Pero si nosotros confiamos que ese mismo Dios soberano nos corrige como nos ama, nosotros descansamos en Él y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Eso dice el Padre nuestro, ¿no, hermanos? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Y cuando lo oramos de verdad como Jesús, hágase tu voluntad. Lo oras con la convicción entonces de que si su voluntad es que alguien enferme o alguien muera, digamos, Señor, es tu voluntad, gloria a ti. Qué tremendo, ¿no? Ese es el Dios verdadero que va a hacer todas las cosas con un propósito suyo. Y lo mejor de todo, que es un propósito perfecto. Que todo lo que pasa, aún la mariposa que vuela, hermanos, el aire para donde va de un lado a otro, la lluvia y la cantidad de gotas que caen, está en la mente, en el decreto de Dios, en el total control suyo. Nada de lo que hay sucede sin que Dios quiere que suceda. Todo lo que hay Él lo conoce. Cada prueba que tú has pasado, que yo he pasado, cada necesidad, cada muerte, cada enfermedad, cada cosa que sucede, Dios la conoce. Muchas de estas son a causa de nuestro pecado. Muchas de estas. Habrá otras que Dios permitirá para irnos haciendo más fuertes, como son las pruebas a causa de Jesús. Más cristiano soy, más comprometido soy y oye, me está yendo peor. No te preocupes, es que el Señor te está perfeccionando para que puedas soportar todo. ¿Qué es lo que hizo, hermanos, con los apóstoles? Con toda la primera iglesia narrada en los Hechos. Que los hermanos pues iban caminando, iban matándolos y ellos seguían predicando como locos. Parecía que al momento de matar recibían baterías para ir. ¿Querían morir? No querían morir, pero ellos querían extender el reino. ¿Cómo podían hacerlo? Es que el Señor los estuvo pasando por pruebas, hasta que ellos decían, gloria a Dios. Ayer vimos el testimonio de Perpetua. Quien no lo ha visto, búsquelo en YouTube. Es impresionante, hermanos, como un grupo de personas que han sido corregidas al extremo, con su propia boca dicen, me quiero ir con mi Señor, pero antes voy a dar testimonio de que Él vive. No es que ellos sean super hombres, super mujeres, sino que el super Dios los corrigió hasta perfeccionarlos. Entonces, ¿cómo es que llega la perfección a nosotros? A través de palmaditas de amor, de besos de Dios, como algunos dicen, de bienaventuranzas, no. Previamente, a base de pruebas o tribulaciones, hermanos. Dios no se va a cansar de corregirnos hasta el final. Por lo tanto, hermanos, al momento de la tribulación que te llegue a tu vida o a mí, no debemos actuar sin conocimiento como los que no lo tienen o como los que no saben esto. Al momento que nos llegue la tribulación como iglesia, hermanos, o los que servimos al Señor, cuando llegue la tribulación por servir al Señor, debemos de decir, esto es plan de Dios, gloria a ti, Padre, dame la fuerza para poder pasar.
No es Satanás, no es la suerte, no es el azar, no es porque hay luna llena o porque hay eclipse, no. Es porque el Señor ha enviado la prueba con el propósito de perfeccionarnos. Entonces no debemos de asombrarnos. Y lo digo porque nos asombramos cuando pasa esto. Nos asombramos, hermanos, cuando pasa esto. Nos ponemos a pensar, wow, ¿y estaremos haciendo las cosas bien? ¿Estaremos haciendo las cosas bien? Es como lo que pasa con la iglesia cuando una persona está siendo tropiezo de división, lo que vivimos hace poco. Esa persona se van, son expulsados porque el Señor dice que no comas ni con el adúltero, ni con el borracho fornicario, ni con el avaro, ni con el maldiciente, ni con los que causa división. Dice, hey, sácalos de la iglesia. Eso es una prueba grande y la mayoría de nosotros obviamente nos es muy difícil entender. El problema de esto, hermanos, para nosotros es que Dios dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas. ¿Y qué dice el hombre? Yo no quiero la prueba. Entonces, ¿qué dices? Yo no quiero tu consejo, yo no te quiero a ti. Doblemente sufres, porque cuando llega la tribulación o la prueba, estás en aflicción, estás atormentado y aparte piensas que Dios te abandonó, cuando por lo contrario, Él está contigo y el mismo Jesucristo también venció esas pruebas tuyas en la cruz del Calvario, para que tú puedas pasarlas, para que tú puedas seguir. O sea, nos es difícil entender algo, de hecho siempre tratamos de ir a un consejo. Supongamos, Dios dice ya, y nosotros decimos, espérate un tantito, ten más paciencia, sé más misericordioso. Dios dijo ya, ¿qué tengo que hacer yo? Ya. Dios dijo prueba, yo no puedo decirle, no, pues vamos a orar para salir de la prueba. No, fortalécenos, porque a fin de cuentas el soberano de las pruebas, las tribulaciones, aflicciones que llegan a nuestra vida, es Dios mismo, hermanos. Entonces no oraré para salir de la prueba, no, claro, ora. Pero sobre todas las cosas, muéstrame qué es lo que hoy voy a hacer, cómo voy a salir, qué quieres que haga, cómo me muevo en esto. Es como un pastor que me inspiró el miércoles que Amandita se puso mal para ir al hospital y ya hemos cancelado. Pero el hermano acaba de entregar a los brazos de Cristo a su esposa. Y él es un predicador callejero desde hace 30 años. Entonces pasaron 3 semanas y está predicando en la calle. Y dice, en un blog que hizo, un videoblog, dice, siguiendo la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por una muerte, una enfermedad, una pérdida? Seguir haciendo la voluntad de Dios. Dices, ¿qué? Él ha entendido que quien permitió toda esta prueba y estas cosas es Dios. Es Dios. Es lo mismo que dice la carta a los Filipenses. Cuando ven que Pablo está sufriendo tanto en la cárcel y está tan fuerte, los hermanos lo que hacen es decir, las pruebas de Pablo nos motivan para hacer más cosas. Porque saben que las pruebas las envió Dios, hermanos. Las pruebas las ha enviado el Señor. Y creo que sí tenemos que trabajar con eso, con una dura piedra que hay en nuestra mente y golpearla para recordar que Él es Dios, es soberano y no hay alguien más perfecto que Él y que cualquier cosa que envíe será para nuestro bien. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En un texto que nos gusta mucho. Para los que aman a Dios, sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees ese texto en realidad? Todas las cosas y en realidad te quedas sentado y aguantas y dices, todo me ayuda bien. Todo me ayuda bien. Todo, hasta esto me ayuda bien. Si nosotros nos portamos de esa manera, confiando en Dios, imagina lo que sucede con los que nos rodean en medio de una circunstancia difícil cuando tú estás aparentando que no pasa nada malo. Porque en realidad, hermanos, no pasa nada malo. Claro que es muy, muy doloroso, muy triste, puedo llorar, puedo sufrir, pero en el plan de Dios no pasa nada malo. Nada malo, hermanos. Decapitaron a Juan el Bautista, no pasó nada malo. Al contrario, pasó todo mejor. Crucificaron a Jesucristo, no pasó nada malo. Al contrario, pasó todo lo mejor. Pero ¿cómo que no es malo eso? Claro, es malo. Pero en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el decreto de Dios, es todo lo contrario. Todo es para bien. Todo es bueno, agradable y perfecto. Es completamente otra mentalidad la que necesitamos, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos decir, ¿por qué tanto, Señor? ¿Por qué tanto? Es que no te habrás equivocado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no merezco esto? No, hermanos. Nuestra actividad debe ser quedarnos, analizar, congregarnos juntos para orar, para clamar y pedir un camino lleno de luz para no equivocarnos y seguir ahí.
aferrados. Muchos en medio de la tribulación y las pruebas van a tener miedo y van a decir, no, aquí no es el lugar en donde yo quiero estar, mejor me voy. Pero muchos otros que han entendido esto se van a quedar y van a fortalecerse, van a animarse unos a otros y van a continuar. Eso es parte de la perseverancia cristiana de la primera iglesia, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar quietos y recordar que Él es nuestro Dios. Debemos de analizar lo malo que estemos haciendo en medio de la prueba, corregirlo ahí en medio de la aflicción. Si te das cuenta, nosotros normalmente corregimos muchas cosas cuando algo malo sucedió. Cuando algo malo sucedió, siempre analizamos ahí, no, ya no voy a hacer esto me hizo mal, está mal, lo voy a dejar. Entonces, en medio de las pruebas tenemos que sentarnos y decir, esto lo ha enviado Dios, aprovecho ahora que estoy consciente, afligido, adolorido, necesitado de Dios, ¿qué es lo que tengo que quitar de mí? De esa manera el Señor está limpiando. Y podemos leer también en Hebreos capítulo 13, si me acompañan. ¿Sí tienen ganas de ver algunos más textitos o no? Claro que sí. Leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Quien llegue primero lo puede leer, si se pone de pie mejor, hermanos. El Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, los haga madurar en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable, en su presencia por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Dios de paz, recuerda esta frase, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hay paz en Él, hay poder en Él, hay amor en Él, hay fidelidad en Él, porque dijo que lo resucitaría y lo resucitó. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que, ¿qué dice? Para que haga su voluntad. El Dios de paz, el que resucitó a Jesucristo, los haga aptos para toda buena obra. ¿Para qué? Para que haga su voluntad. Te haga apto para hacer su voluntad. Y después dice, haciendo Él en nosotros, o en ustedes, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos prepara? A través de disciplinarnos, a través de golpearnos, a través de aún de quitarnos lo que más amamos por arriba de Él. De hacer cosas, hermanos, que pareciera que en realidad quisiera destruirme. Y sí, en realidad quiere destruir mi yo, para que sea Él en mí. Si esto no lo hace, ninguno de nosotros somos aptos para buena obra. Tiene que haber aflicción, tiene que haber necesidad. Tiene que llegar un punto en donde podamos decir, wow, ¿en qué lugar tan hermoso vivo? ¿Qué cielo tan hermoso? ¿Cuántas cosas? ¿Qué cama tan increíble tengo? ¿Qué almohada? ¿Qué comida tan caliente? No, Señor, yo no merezco esto porque estoy aquí. Que podamos apreciar todas las misericordias que Él tiene y digamos, Señor, qué bueno ha sido conmigo. Tenemos que estar preparados, hermanos, para toda buena obra, para cumplir su voluntad. Y esto es a base de disciplina dolorosa en nosotros. En familia, como personas y en iglesia. Disciplina dolorosa. Por ejemplo, en la iglesia, aquellos que se van de la iglesia, que expulsamos, se van. Obviamente ustedes como iglesia confían en lo que el pastorado y el diaconado decide. Y si ustedes van en contra de lo que el pastorado y el diaconado decide, están en contra de Cristo también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sacándolo afuera para que los leones se lo coman? No. Que Dios lo pruebe, que lo lleve al arrepentimiento y que venga. Hermanos, estoy equivocado, les pido perdón, le pido perdón al Señor. Los amo, quiero volver al camino, quiero servir. Bienvenido, hermano, te amamos. Disciplina eclesiástica, disciplina familiar, administración, dinero, hermanos, por ejemplo. Hacemos mal uso del dinero, no aportamos a la obra del Señor, no pensamos en gente necesitada, no ayudamos. El Señor recorta de una u otra manera, aunque tengas el mejor trabajo del mundo. Recorta, te hace padecer para apreciar, para pedir perdón de que todo lo que Él nos dio lo llevamos para engordar animales y no para dárselo a Él. Disciplina económica, disciplina familiar. Cuando nosotros tenemos a algún familiar, hijo, esposa, esposo, por arriba de Dios, escucha, Dios puede pedírtelos. También. Dios puede pedirlos también.
Cuando no honramos a Dios en un trabajo, por ejemplo, y que no somos el mejor trabajador de ahí. ¿Por qué el mejor trabajador? Porque simplemente soy de Cristo. Y la gente tiene que saber que soy de Cristo. Y no tiene que haber vergüenza cuando diga soy cristiano. ¿Por qué eres tan buen trabajador? ¿Por qué eres el mejor del trabajo? Porque es que soy cristiano. Soy cristiano. ¿No aprovechas el trabajo que Dios te dio? Dios te lo va a quitar. No aprovechamos a nuestra esposa, no la honramos, no la cuidamos, Dios me la quita. No honro a mi esposo como cabeza, Dios también hará algo ahí. A mis hijos también. Así, hermanos, porque Él es Dios. Es soberano, Él lo puede hacer. ¿Quién se atrevería? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué acaso vamos a altercar contra Dios? ¿Le vamos a decir qué estás haciendo? ¿Te estás equivocando? ¿Qué no estás viendo? ¿Por qué no me diste más oportunidades? Te he dado todas las oportunidades. Esa es la corrección de Dios. La disciplina de Dios, hermanos, no va a cesar para sus hijos hasta que no se consiga el resultado que Él quiere. ¡Wow! ¿Cuál resultado? Hermanos, recuerden lo que hemos estado enseñando en la iglesia. El resultado de lo que Él antes decretó para que yo lo pueda cumplir. Ese es nuestro problema. Que sí o sí lo vamos a cumplir porque ya está escrito. Tu vida, tus obras y todo lo que haces tienen que terminar en un punto y tienes que hacer todo lo que Dios dijo en un tiempo y lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. ¿Cómo voy a hacerlo? Siendo corregido por Dios. Por aquí no es, vete por acá, aquí no, a ver, quédate quieto ahí, aprovecha esto, quiero que pienses en lo que te he dado, quiero que te arrepientas de esto, quiero que hagas, y Dios no va a dejar de disciplinarnos hasta que se consiga el resultado que Él espera, conforme a su decreto, conforme a su voluntad soberana, previamente conocida por Él. Es decir, los que no puedan darme a entender bien, Dios ya sabe qué va a pasar contigo al final, hasta el final de tu vida. Y Dios quiere que tú cumplas lo que Él preparó para tu vida. Quiere que lo hagas. ¿Tú crees que lo vas a hacer? No es a ver si. Lo vas a hacer y se acabó. Lo vamos a hacer y se acabó, hermanos. Lo vamos a hacer porque Él es Dios y así Él lo ha querido. Esa es la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas, aún sobre nuestra voluntad. Podemos evadir un poco de tiempo, pero a fin de cuentas voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es la soberanía de Dios en ese sentido. Entonces, hermanos, Dios se centra en otra área de esta forma. Sana una, después va a otra, sana esa parte y después otra. A fin de cuentas, cuando Dios está haciendo la obra, las cosas que antes hacía no las vuelvo a hacer. No las vuelvo a hacer. Es decir, nosotros en la santificación vamos siendo cada vez diferentes, cada vez mejores. Eso es un hecho. Aquellos que no son así es porque aún no han sido salvos, no han nacido de nuevo, sencillamente. El que es nacido de nuevo es restaurado y va cambiando, de tal manera que si tú lo dejas de ver 2 años, de pronto lo ves y dices, ¿qué? Eres otro, hablas diferente, haces esto diferente, no pareces tú, eres otro, estás resplandeciente, eres otro, porque Dios ha perfeccionado su obra. Eso va a ser un hecho y lo va a hacer. Eso es donde tú y yo descansamos también, que a pesar de mí, Él cumplirá su propósito en mí. A pesar de ti, Él va a cumplir su propósito. Y esto es bueno, claro, hermanos, porque aunque duela por un poco de tiempo, lo que viene es incomparable. Por eso dice Romanos 8:18, uno de mis textos preferidos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. No se compara, aunque estemos aferrados a esta vida. ¿Cuál es el propósito entonces de la constante disciplina de Dios? ¿Cuál es el propósito? Vayan a Efesios 2:10. Estos versículos lo mencionan. Antes leíamos en Hebreos, para hacernos aptos para toda buena obra. Y si vemos lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Recuerda la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la constante disciplina de Dios? Este versículo nos dijo en Hebreos, para hacernos aptos para toda buena obra. ¿Qué obras? ¿De qué estás hablando? Yo no quiero obrar, yo no quiero misionar, yo no quiero predicar, yo no quiero evangelizar, yo no quiero dar. No, es que no es lo que quieras. Lo tienes que hacer y lo vas a hacer porque fuiste comprado a precio de sangre. Y entender que la salvación es suya es entender esto. Voy a hacer lo que Él dijo que hiciera. Lo voy a hacer, aunque no quiera. ¿Se acuerdan de Jonás? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Amén. Creados, fíjate bien,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, mañana empiezo. No, espérame. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, lo voy a hacer, hermanos. Probablemente me acumulo con un buen puño de trabajo, porque no lo hice antes, pero lo vas a hacer. Esclavo, tienes que pintar, barrer, quitar las piedras, subir eso, subir el otro. Tienes 10 meses. El esclavo no hace nada y el amo viene al día siguiente. El esclavo tiene que terminar todo, hermanos. A fin de cuentas tiene que hacer lo que el Señor dice. Y tú y yo vamos a hacer lo que el Señor dice. Lo que Él preparó. ¿Por qué? Porque es perfecto. Y su plan es perfecto y su propósito se cumplirá en ti y en mí, como dice el salmista. Su propósito se cumplirá en ti y en mí. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús para hacer un trabajo que Él de antemano preparó y quiere que yo ande ahí. Quiere que yo ande ahí. Eso me da mucho alivio, hermanos, cuando tratamos de ayudarle a Dios y correr y adelantar. No vamos a hacer más de lo que Dios quiere que hagamos. No vamos a hacer más de lo que Dios quiere que hagamos, pero lo que sí tengo entendido, que lo vamos a hacer. Gloria a Dios, lo vamos a hacer. Entonces, esta corrección, hermanos, es para todos los hijos de Dios y es para que todos los hijos de Dios estemos aptos, estemos capacitados para toda buena obra, para que Él venga, para predicar el Evangelio en todas las naciones, que venga. Esto es una colaboración comunitaria, colectiva de la iglesia en el mundo. Todos, unos darán mucho más fruto por gracia, otros de una manera media, otros muy poquito, pero todos los hijos de Dios van a dar fruto. Eso yo digo amén porque me da gozo. Aún el más paralizado, aún el que no haga absolutamente nada, por ahora no. Oremos para que el Señor agilice su propósito. Oremos para que sea fortalecido, porque si sigue siendo necio el hermano, Dios lo va a romper y lo va a hacer que haga su voluntad. Ese es el propósito, que estemos aptos y capacitados para toda buena obra, de estas obras que Él preparó de antemano. Y por eso, hermanos, a través de la corrección y la disciplina, Dios nos ejercita por medio de las tribulaciones y las pruebas. ¿Estás de acuerdo que si Dios nos capacita a través de premios, dinero, salud, nosotros en lugar de ser buenos obreros vamos a convertirnos en malos obreros? Sí. Díganme una cosa, hermanos, honestamente. ¿Cuándo hemos sido los más infieles hijos de Dios? ¿Cuando estamos en apuros o cuando estamos en bonanza? Más infieles. En bonanza. ¿De plano es eso? Sí, hermanos. De hecho, por eso dice Santiago y el apóstol Pedro, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario porque mi condición pecaminosa y el mundo maldito por Dios en el que vivo me lleva a perderme. De una u otra manera, aún podría tener yo bonanza y ser generoso o ayudar, pero esas obras que yo hago no las estoy haciendo en realidad con un trasfondo para la gloria de Dios. Puedo estarlos haciendo para tocar trompeta, para anunciar que estoy haciendo, porque tengo, porque puedo. Entonces, de cualquier manera, Dios nos va a probar de una u otra. Claro que a unos más que a otros. Hermano, ¿a quién disciplinas tú? ¿A tu hijo que se porta mal o a tu hijo que se porta bien? A tu hijo que se porta bien y que hace la tarea y que limpia y que hace todo, ni hablar. No lo vas a disciplinar. Obviamente nosotros sabemos que no somos perfectos y que todos vamos a ser disciplinados de una u otra manera. Pero algunos serán disciplinados de una manera más leve, hermanos. De una manera más leve que otros. Pero definitivamente todos vamos a ser probados. Todos, hermanos. Pensemos en la peor prueba, la muerte. Todos aquí nos vamos a ver algún día en un funeral por alguno de nosotros. Vamos a ser probados. Y tenemos que estar fuertes en el Señor para poder entender que eso es voluntad de Dios y que seguimos adelante. Seguimos adelante, seguimos adelante. Pensando en lo peor, ¿no? Muerte después de un sufrimiento, que normalmente así pasan las muertes, en su mayoría, después de un sufrimiento, la muerte. Y eso va a ser así, hermanos. Debemos de estar capacitados para todas las buenas obras. Cuando digo toda buena obra, es muy probable que a ti vengan las cosas que estamos haciendo, ir al hospital, llevar de comer, dar ropa. No son esas cosas, toda buena obra, todas las cosas que exalten a Dios. Nuestra comunión, nuestro amor, nuestra comunicación, nuestra perseverancia en las reuniones, todas las buenas obras, incluidas todas las cosas, hablarle a los vecinos, predicar el evangelio, ir con un enfermo, cualquier cosa que sea buena obra, cualquier cosa, toda buena obra
Porque el Señor es lo que quiere que seamos, luz y sal, hermanos. Sal en el sentido que estamos conservando al mundo. El mundo, si tú te preguntas por qué no se ha destruido por tanta maldad, es porque somos sal. Y si sabes cómo se conserva la carne sin refrigeración en lugares en donde no hay electricidad, con sal. Con sal. Y esa sal somos nosotros, hermanos. Entonces así nos va a ejercitar Dios. Cuando digo ejercitar, insisto, algún ejemplo que te toqué alguna vez, imagina un músculo que va al gimnasio y lo llevan al límite, casi a punto de tronar. ¿Qué pasa con el músculo? ¿Se hace pequeño o grande? Igual nosotros. Dios nos lleva hasta el límite a fin de que estemos fuertes en la fe. Hasta el límite, no para tronarnos, no para aniquilarnos, sino para estar ejercitados, hermanos, por medio de tribulaciones, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto, obviamente, no hablamos de altura, sino de humillación. De humillación. Es la altura de Jesús. Cuando tú digas, ¿cuál es la altura de Jesús del varón perfecto? Ah, la humillación. Es una altura hacia abajo, hermanos. Él para coronarse tuvo que irse hacia abajo. Hacia abajo. Y de la misma manera nosotros, humillarnos para ser grandes como Él. Grandes como Él. ¿Y cómo fue el Señor coronado? A través de muchos padecimientos. Por eso el apóstol Pablo se gozaba de llevar las marcas de Cristo en su cuerpo, por el sufrimiento, por las cosas que sucedan, conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, hasta llegar a esa estatura. Pablo es lo que dice, si quieres leer un texto en Romanos 5:3, quien quiera leerlo fuerte. Pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. Amén. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, hermanos, ¿quién necesita más corrección? ¿El obediente o el desobediente? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad, hermanos? El que se porta peor es el que se necesita corrección. ¿Nosotros acaso podríamos hacer la voluntad de Dios? Claro, por Cristo podemos hacerla. Podemos ser mansos, humildes, misericordiosos, generosos, serviciales, pensar en los demás, ir, caminar, anunciar el Evangelio. Claro que podemos, no hay ni un límite. No hay ni un límite. Cuando hablamos en cuestión de hacer la obra del evangelismo, que es lo más importante, la palabra de Dios, sobre cualquier otra cosa la palabra. Jesús habla del hombre fuerte y dice, ¿cómo es posible que tú entres a una casa, parafraseando el texto, que tú entres a una casa si hay un hombre ahí terriblemente fuerte? Tienes que amarrarlo primero, amágalo y después entra y lo haces. Eso tiene mucha relación con que nosotros podamos llevar a cabo la obra de la predicación, el evangelismo y la misión. Jesús ya ha atado al hombre fuerte para que tú y yo podamos ir a cualquier lugar, para poder hacer su obra, de tal manera que te levantes en la mañana, ores y digas, Señor, hoy quiero que pongas almas frente a mí, les voy a hablar de tu evangelio. Sean las que tú quieras, sé que puedo hacerlo en Cristo Jesús. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios, hermanos, para que no se malinterprete, no está impidiéndome hacer las cosas con el propósito de corregirme. No, Dios no quiere corregir. O dime una cosa, ¿tú quieres corregir a tu hijo? ¿Tú quieres golpear a tu hijo? ¿Tú quieres castigarlo? ¿Quieres quitarle cosas? No. Obviamente Dios tampoco, hermanos. La corrección es para el que está siendo necio, siendo rebelde. Y cuando es necesaria la corrección, hermanos, es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque yo sé que soy un hijo de Dios. ¿Cuál es el padre que no disciplina a su hijo? Y el hijo que se deja sin disciplina no es hijo, sino es un bastardo. Entonces es necesario. Pero entonces, ¿podría evitar una corrección severa? Claro, guardando la palabra del Señor y haciendo todo lo que Él dice, por nuestro propio bien, no con un temor, sino por amor a Él. Y no por el amor en sí, porque no es la respuesta. Obedecemos por amor. No, no es eso, hermanos. Obedecemos porque tenemos que obedecer. Sencillamente. Entonces, si tú te preguntas, ¿acaso entonces seré corregido yo y llevado a la humillación? Tú dime, ¿quieres ser corregido? No, yo le digo a mis hijos, si no haces, Mati, lo que te dije, Andrés, si no haces lo que te ordené, tienes que acomodar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, soy tu padre, he sido bueno contigo, te ruego que lo hagas, si no va a haber disciplina. ¿A quién voy a disciplinar? Al que no lo haga, hermanos.
con un propósito malo, humillarlo y decirle, necio, rebelde, y me has faltado el respeto porque soy tu padre, ¿no? No, sino para que lo hagas, porque si no lo corrijo, tarde o temprano, hermanos, los frutos se van a notar. Por eso hay multitudes de padres que tienen hijos completamente extraviados. Y nos da temor que los nuestros sean, hemos visto en las vías del tren, hijos de cristianos. Yo te aseguro algo, o no conocieron el verdadero evangelio, no conocieron el Jesús verdadero, o jamás sus padres los corrigieron bíblicamente. Porque si corregimos a nuestros hijos bíblicamente, habiendo conocido ya el verdadero Jesús, el verdadero evangelio, tenemos por cierto en Cristo, sí y amén, que ellos van a estar en el Señor cuando crezcan. Es una seguridad que tenemos, porque el decir lo contrario es decir, pues a veces funciona y a veces no. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. No se apartará de él. Instrúyelo. Aquí esta palabra es difícil porque es cuando sea grande, no se apartará. Mucha paciencia. Entonces, hermanos, Dios en un lenguaje contemporáneo está entrenándonos constantemente para lo que venga, para todo, hermanos, y está entrenándonos para poder cumplir con su propósito en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ganar la batalla contra nuestra carne. Mira Gálatas capítulo 5 versículo 16-18. Ganar la batalla contra nuestra carne. El que llegue primero gana y lo lee. 5, 16, 18. 16 hasta el 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, es una orden amorosa y te dice, tú, si estás en el Espíritu, no obedezcas a la carne. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Si tú estás en el Espíritu, esto no lo vas a hacer bajo un yugo de ordenanza de la ley, sino en el Espíritu. Lo hago porque tengo un Señor que ha venido a morir por mí, me ha comprado y lo voy a hacer en medio de cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, en medio de cualquier lugar. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tengo un Señor que me ha comprado, ya no soy mío, ahora pertenezco al cuerpo de Cristo y hago lo que Él dice. Es la disciplina que domingo a domingo el Señor nos da, que a veces queremos como rechazar pensando que viene del predicador y no del Señor. ¿Tenemos que ir a la reunión de oración, hermanos? Sí, ¿por qué? Porque Él dice que nos juntemos a orar, que permanezcamos unidos en oración. ¿Tengo que ir al culto? ¿Aprovechar la manera de lo posible todo lo que se enseña? Sí, ¿por qué? Porque el Señor quiere que perseveremos en el estudio de la Escritura. Es un día que tenemos. Tenemos que frecuentarnos, hablarnos, apoyarnos, ayudarnos. Claro, ¿por qué? Porque el Señor dice que lo tengo que hacer. ¿Tengo que predicar el Evangelio a toda criatura o es una opción? Tengo que hacerlo. ¿Tengo que guardar la ley de Dios en mi corazón y llevarla a la obra? Sí, ¿por qué? Porque el Señor dice que lo haga. Si no lo hago, ¿qué va a suceder? Va a haber una corrección. Es como muy simple, hermanos, de entender. Claro que esto es con un bien. Y esto es permanente, sí es permanente, hermanos. Es todo el tiempo, hasta que el Señor venga o nos llame. De hecho, algo hermoso es que ninguno de los hijos de Dios va a morir antes de que Dios haya cumplido el propósito en nosotros. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros que somos de Cristo moriría por accidente. No por un accidente, sino por... ¡Ay! ¿Murió? Le cayó un rayo. Dios ya quería llevárselo, cumplió su propósito. De tal manera que todos los hijos de Dios, cuando estemos en un funeral de cualquiera de nosotros, tenemos que declarar: mi hermano se fue porque cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Bendito Dios, hermanos. Mi hermana se fue porque ya había cumplido con lo que el Señor le ordenó que hiciera. ¡Qué glorioso, hermanos! Por eso decíamos, somos inmortales hasta que el Señor quiera. Gloria a Dios. Entonces Dios sabe, hermanos, en qué áreas nosotros necesitamos crecer y qué áreas necesitan ser corregidas por Él. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Hay un último texto para no irme tan lejos. No vaya a ser que vaya a caer el muchacho desde el tercer piso y lo tengamos que resucitar. Lamentaciones 3:31, hermanos, al 33. Ok. Lamentaciones 3:31 al 33. Estamos hablando bajo corrección, bajo disciplina,
Ahora, los que estemos en ese contexto, enfermedad, trabajo, dinero, lo que sea, matrimonial, relación con hijos, supongamos que habemos aquí de todo tipo de disciplinados, de todo tipo. Dice Lamentaciones 3:31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. No es su voluntad castigarnos, no es su voluntad corregirnos. Jamás podremos estando haciendo su voluntad y diciendo, no, pues aunque hago su voluntad, el Señor me trae frito asado. No, hermanos, la corrección es para los que merecen y necesitan corrección. ¿Tú y yo podríamos evitar correcciones del Señor? Por supuesto, hermanos. Caminando en Cristo Jesús, guardando su palabra, deleitándonos en su ley, hermanos, caminando en obediencia por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu. Dime una cosa, ¿habrá alguno de entre nosotros que creen en Jesús que no puede evitar caer en un hueco de pecado? ¿O todos estamos capacitados en Cristo para poder evitarlo? Todos estamos capacitados en Cristo para poder evitarlo, hermanos. Todos. Nadie puede decir, caí porque el Espíritu Santo me empujó para que cayera, o porque no estaba conmigo, me dejó solo. Todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. No a perfección, siempre caeremos, siempre seremos llevados al arrepentimiento, siempre seremos corregidos, pero así como nuestros hijos, nosotros podemos evitar hablar de más, ofender a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos, murmurar, no servir, no ser generoso, no predicar, no hacer eso. Puedo evitarlo, puedo hacerlo bueno. Jamás Dios me pediría que hiciera algo poniéndome el pie para que no lo haga. Al contrario, Él se deleita en la obediencia como tú te deleitas cuando tus hijos y mis hijos obedecen a perfección. ¿Qué? ¿Hicieron todo lo que les dije? Sí. ¿Ahora qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué premio quieren que hagamos? ¿Por qué? Porque honraron a Dios obedeciendo a su padre y a su madre. Entonces, hermanos, este texto es bueno para alguno de nosotros que esté pasando por prueba ahora. Dice Lamentaciones, dice el estudio que llevamos, es Dios quien nos mandó la prueba. Y si nosotros aquí somos honestos y en medio de esta prueba nos preguntamos ¿por qué? Vamos a decir, porque yo actué en mal. Yo necesitaba la corrección. Yo no fui quien Dios quiere que yo sea. Yo no soy quien Cristo me ha hecho en Él. Yo no es lo correcto. Ya estoy corregido, ya estoy en medio de la prueba. ¿Qué hago? Recuerdo Lamentaciones 3. El Señor no desecha para siempre. Antes sí, ya me ha afligido, pero también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente. Señor, tú no querías corregirme, pero yo fui acreedor a la corrección. Y te pido una disculpa, Señor. Y ese es el arrepentimiento ocasionado por una corrección. Qué bendición ser corregido por Dios, ser rescatado por Él, arrepentido. Como cuando nuestros hijos llegan ahí y nos dicen, sobre todo uno de mis hijos me dice, ¿me perdonas por mis pecados, papi? De noche cuando ya recibió corrección. Claro, de igual manera el Señor, hermanos. Señor, ¿me perdonas por haber hecho lo que hice, hacer lo que debía hacer? Te lo ruego, Señor. Ese arrepentimiento fue ocasionado por la corrección. Y el Señor, ¿sabes qué me dice? Tus pecados han sido perdonados por Jesús, hermanos. Bendito Dios. El apuro en el que estamos nosotros, para terminar ya, hermanos, es que todos los que estamos aquí en esta sala hoy, en este lugar, conocemos el Evangelio. Los que tienen excusa, hermanos, pues son aquellos que no conocen el Evangelio. Pero su excusa no es válida, porque recordamos Romanos 1:20, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en su creación. De modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. O sea, todos saben que hay un Dios y que es un Señor todopoderoso. Entonces, tenemos el conocimiento del Evangelio. Él nos ha anunciado lo que hay que hacer, hermanos. Él ha dicho que comienza la obra y la perfecciona. De esa manera Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Y debemos entender algo. La tribulación, como leía Claudio, produce paciencia. Pero como otra consecuencia de la tribulación y por desconocimiento del Evangelio, algunos
piensan que Dios los ha dejado por la prueba. No, hermano, hermana. Dios está pensando en ti cuando lo has probado. Y es el mismo Dios que te ha corregido, es el mismo Dios que te va a rescatar, que te va a levantar. Y eso es una grande, grande, grande bendición. Porque, ¿qué hijo? Es el hijo que no se le corrige cuando hace algo malo. El bastardo, el no amado. Pero los hijos amados son corregidos por sus padres. Y en eso yo descanso y ruego a mi Señor que tú descanses también en ello. Dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban los papás a los hijos, como nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los padres no nos corregían como merecíamos, pero Dios, para lo que es de provecho, nos va a disciplinar. Dios que no se equivoca, que es perfecto, para lo que es de provecho nos va a disciplinar. Así, hermanos, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, y terminamos, hermanos. Si alguien quiere leerlo, fuerte. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Lo leo yo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Gloria a Cristo, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén, hermanos. Y sabemos, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo tenemos un llamado, hermanos, y Dios se encargará de que lo cumplamos de una o de otra manera. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, bendito Dios, eterno y todopoderoso, que actúas, Señor, con gran fuerza, Señor, poder soberano, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el recuerdo que nos has hecho esta noche acerca de la disciplina y la corrección, el propósito por el cual lo haces. Todos nosotros podríamos traer hoy a memoria, Señor, en esta noche, cada cosa de la cual hemos sido negligentes, Señor. Cada obra, Dios bendito, que no ha sido agradable a ti, Señor. Cada uno de nosotros podría presentarse como reprobado, Señor. Pero también cada uno de nosotros que creemos en Jesús, podemos presentarnos por gracia delante de ti confiadamente por el sacrificio del perfecto Hijo tuyo. Sabemos que en Él, Dios amado, somos justificados. Sabemos que en Él, Señor, somos lavados de nuestros pecados, de nuestra maldad. Sabemos que en Él, Padre amado, son posibles todas las cosas. Sabemos que por Él y en Él hemos sido perdonados y lo seguiremos siendo. Sabemos que el sacrificio suyo ha sido agradable a ti, Señor, y te ha dejado por satisfecho. Sabemos, amado Rey, que Él es nuestro Redentor y nuestro rescate, Señor, que Él ha pagado la deuda. Sabemos que su sangre, amado Señor, corrió por nosotros. ¿Cómo pues, amado Rey, nosotros podríamos continuar en la rebeldía, en la desobediencia? Que hoy venga a memoria nuestra, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesús, para que la multitud de pecados y de cargas quede completamente desvanecido, Señor,
y que lo que brille sea tu Hijo en la cruz del Calvario derramando su sangre por nosotros, para que de esa manera, por tu gracia, nosotros podamos caminar en pos de ti, recibiendo tanto lo bueno como lo malo, gozándonos de que tú eres el Señor de las pruebas, el que aflige, pero también el que rescata. Padre, ponemos en tus manos las vidas nuestras, los pensamientos, las acciones. Ponemos también, Señor, en tus manos, en la cruz del Calvario, los errores que nos llevaron, Padre amado, a padecer las aflicciones y las pruebas. Ponemos en tus manos cada cosa, Señor, que nosotros hemos ocasionado, oh Dios, para que seamos corregidos. Y ahí descansamos. Sabemos que aún el Señor Jesucristo, Señor, llevó nuestra lengua maliciosa, nuestros pensamientos, Padre amado, de impiedad, de envidia, de orgullo, de soberbia, de odio, de contienda, de faltos de amor, nuestras obras malas e injustas. Sabemos, amado Señor, que aún el Señor Jesús clavó ahí nuestras lenguas, nuestras mentes, nuestros corazones de piedra, nuestros pies que son presurosos a hacer lo malo. Señor, nuestra infidelidad. Por eso hoy nos acercamos a ti confiadamente, pidiendo misericordia y ayuda. Los que estemos pasando por pruebas, Señor, nos aferraremos a ti, Señor. Ahí estaremos amarrados a ti, Señor, aferrados a ti fuertemente, hasta que las aguas bajen, confiados de que tú, Señor amado, eres aquel que tiende la mano a los afligidos, a los menesterosos, a los necesitados, aún a los desobedientes, a los pecadores, Señor, como yo. Dios bendito, damos a ti la gloria, Señor, pues en tus manos están nuestros tiempos. Y damos a ti gracias también porque hoy hemos recordado que tanto lo bueno como lo malo procede de ti, Señor, y que el único rescate para nosotros también. Así que descansamos en tu soberana voluntad, y a todo lo que venga, Señor amado, a todo lo que venga diremos amén y gloria a ti, Señor, descansando en el buen Padre, en el buen Pastor, en el amoroso Rey de Reyes, que fue capaz de dar a su Hijo por amor a nosotros. Así, amado Rey, como dice tu Escritura, como dice el apóstol Pablo, nos gloriaremos también en medio de las tribulaciones, sabiendo que todo esto va a producir en nosotros paz y paciencia, que la prueba va a ser, amado Rey, saturada de esperanza, y sabremos reconocer conforme pase el tiempo, Señor, que tú eres el perfecto que hace perfectos a los suyos. Padre, te ruego que nadie aquí se vaya sin una porción grande de la paz que tú has dejado a tus hijos, que en lugar de ser afligidos, seamos llenos de gozo, recordando que tú estás al control de todo. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, que hoy todos aquí seamos guiados al arrepentimiento, pero también a la esperanza en ti, al perdón y al amor en el Padre, Señor. Así como aquellos niños que cometen maldad y pecado, que son confrontados y que corren a los brazos de papá y de mamá, así hoy corremos a tus brazos y ahí descansaremos sintiéndonos seguros. Gracias, Cristo bendito. En el nombre de Jesús te ruego por los hermanos y hermanas aquí presentes y por las cosas que ellos estén padeciendo, Señor amado, para que sean fortalecidos en medio de todo esto en ti, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén.